Empezamos entonces. Buenos días, gracias a todos por vuestra asistencia, a las autoridades. Nos es muy grato que uno de los primeros actos de la consejera de Cultura e Igualdad sea de Artes Visuales, a los miembros de la Comisión de Valoración y, por supuesto, a los artistas que son los protagonistas de esta presentación. Ellos son los artistas que, gracias, este año han resultado beneficiarios de la primera convocatoria de ayudas a artistas visuales que veía la luz bajo la forma de decreto del presidente 11/2017 y cuyas bases reguladoras se establecían en el decreto 32/2017 también de este año. Estas ayudas nacen con la finalidad, con el objetivo principal de impulsar, apoyar, promover la creación artística contemporánea en la región, centrada en la producción y difusión de trabajos artísticos y en relación con el desarrollo económico, social y cultural de Extremadura centrado o vinculado al sector de las artes visuales. Las ayudas se establecen en régimen de concurrencia competitiva, acorde a criterios de publicidad, de objetividad, de transparencia, de igualdad y de no discriminación y conforme a los objetivos, a los criterios de valoración que se establecen en sus bases reguladoras y que, por citar algunos, son calidad, claridad, coherencia, interés específico de los proyectos, innovación, proyección, carácter experimental. El acto al que estamos asistiendo va a ser sencillo. Cada uno de los artistas que nos acompañan, que voy a presentarlos a continuación, explicará brevemente su propuesta y cerrará el presidente de la Junta de Extremadura. Ellos son Beatriz Castela, Ruth Morán, Lourdes Murillo, Julián Pacomio y Alejandro Pajares. María León, que es otra de las artistas que ha obtenido la subvención en esta convocatoria, no puede acompañarnos porque reside en Alemania, pero trataremos de dar alguna nota sobre su proyecto. Antes de ello, quiero destacar la calidad de todas sus propuestas y aprovecho para darles la enhorabuena por sus trabajos. Realmente ha sido una gran satisfacción comprobar la buena salud del sector de las artes visuales, tanto por los proyectos beneficiarios, que son de una gran calidad, tanto los proyectos como los artistas, y los otros proyectos que también han concurrido a esta convocatoria y que nos han dado el pulso de lo que se está haciendo en el sector de las artes visuales en la región. En ese sentido, también agradecer a esos artistas que han concurrido con sus proyectos y a los miembros de la Comisión de Valoración que nos acompañan por el trabajo que han realizado de selección, que ha sido difícil. Bueno, voy a dar unas notas sobre el proyecto de María León, que se titula, como veis en la proyección, Memoria RAW, y que consiste en una instalación multidisciplinar con una parte de vídeo y una serie de 10 fotografías. Con ella explora el concepto de memoria en una sociedad en la que la saturación de información afecta profundamente a nuestra forma de percibir el paso del tiempo. La parte de vídeo, María la plantea en su proyecto como un ensayo audiovisual en el que utiliza como recursos la voz en off, la animación 3D y diversos enclaves de la comunidad autónoma vinculados a su propia biografía. En concreto, Mérida y Quintana de la Serena. En el caso de Mérida, estáis viendo el Teatro Romano y otros espacios arqueológicos de la ciudad, y en el caso de Quintana, las canteras. La elección del Teatro Romano de Mérida, en palabras de la propia artista y tal y como ella recoge en su proyecto, tiene que ver porque ella entiende que el teatro romano era un medio de comunicación de masas en su época, y también por su idea de que el teatro clásico es la forma arqueológica
de la sociedad del espectáculo actual, que ahora pues, tiene como soportes las pantallas de los ordenadores o de los teléfonos. En el caso de Quintana y de las canteras, en el vídeo recoge imágenes de canteras activas y otras abandonadas y tienen que ver con su idea de que son lugares de extracción en bruto, sin formatear, metáfora de los bancos de datos de las aplicaciones informáticas. En la parte fotográfica, en la serie de fotografías que acompañan al vídeo, ella lo centra en las canteras abandonadas de Quintana de la Serena como metáfora de la ruina contemporánea, de la crisis del sector industrial y también del impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Bueno, pues sin más paso a dar la palabra a Beatriz Castela, que nos hablará de su proyecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, o lo primero de todo, quisiera agradecer a la Junta de Extremadura la recuperación de estas ayudas a artistas visuales, porque estas ayudas subrayan la importancia de la cultura en nuestra sociedad y representan no solamente el apoyo hacia la producción de un proyecto artístico concreto, sino que abren la oportunidad a los artistas, ¿no? O nos abren esa oportunidad para poder profesionalizarnos mejor y, sobre todo, suponen un estímulo para seguir trabajando. Mi proyecto, titulado Desvelaciones, trata sobre la mirada y sobre nuestros modos de ver en el momento actual. Y se basa en una investigación que, en definitiva, profundiza en los valores conscientes e inconscientes de la imagen digital y cómo la percibimos a día de hoy. Es un proyecto de carácter inédito, o sea, toda la obra que presento es nueva, y también tiene un carácter experimental porque he trabajado investigando, pues, por ejemplo, con el Smart Open Lab de la Politécnica de Cáceres, para poder llevarlo a cabo a través de instalación, videoarte y otros soportes también más tradicionales, como pueden ser, pues, dibujo o escultura, ¿no? Destacar que el proyecto va a contar con actividades paralelas de difusión a nivel nacional e internacional, a través de un programa de conferencias y de exposiciones. Y bueno, para terminar, pues aprovecho para invitaros a la primera de las exposiciones que se inauguró el pasado día 19 en la Sala Europa de Badajoz. Y bueno, esta tarde, que en el MEIAC presentaremos la primera de las conferencias, titulada A través de la pantalla, junto con el comisario del proyecto, Julio Vázquez, en el MEIAC. Y bueno, eso es todo. Gracias. Ruth Morán nos habla ahora de su proyecto. Buenos días. Al igual que mi compañera, quiero agradecer la concesión de esta ayuda, porque sin ella la verdad es que el mundo artístico está bastante desamparado. A ver, mi proyecto se llama Habilitar el espacio más allá del límite. Es un proyecto artístico donde se cuestionan los límites sobre el soporte físico como elemento entre las diferentes disciplinas. Es un proyecto multidisciplinar que trata de la combinatoria que ejerce la pintura, el dibujo y la cerámica, dando un salto cuantitativo a través de la investigación en los procesos sobre los materiales y también atendiendo más al viaje, un viaje como una investigación y un análisis del lugar. Dentro de mi evolución artística me gustaría decir que es necesario que interactúen diferentes procedimientos, como es este nuevo, el de la cerámica, que no presento aquí ninguna imagen porque estoy en pleno proceso creativo. Y también el papel hecho a mano, que ya llevo un tiempo realizándolo, que me permite a su vez investigar en él, dar nuevas aperturas a mi trabajo, en fin. Todo bajo un concepto de luz, vacío y espacialidad.
Luego, en fin, todo mi trabajo es una reflexión en torno a la escritura, entendida como una suma de signos y también en cuestión al espacio. Muchas gracias. Es el turno de Lourdes Murillo. Hola, buenos días a todos. Mi proyecto se llama Zona Rosa y parte de un hecho real. Una amiga es humillada por su entonces pareja porque le gustaba el color rosa, entre otras cosas, ¿no? Empecé a reflexionar sobre este asunto y me di cuenta de que la humillaba por esto porque el color rosa es el símbolo de lo femenino, lo gay y generalmente en tono peyorativo, cursi, ñoño, etc. De ahí surge este proyecto que es participativo e inclusivo. Consiste en pintar, en pintar 14 cuadros donde el rosa es el protagonista y hacerle 14 fotografías a 7 hombres y a 7 mujeres, relevantes todas ellas en su profesión, aunque sean diferentes, y que den su opinión personal sobre este color. Se forma así una unidad, color, identidad y mensaje. Estas personas son, primero las mujeres, diré, Ouka Lele, fotógrafa, Rosa Montero, periodista, Carmen Linares, cantaora, Soledad Sevilla, pintora, Paloma Pedrero, dramaturga, Lidia Navarro, actriz y Carmen Baladés, antropóloga. Los hombres son José Manuel Calderón, jugador de baloncesto, Toño Pérez, chef de atrio, Jesús Sánchez Adaliz, novelista, Felipe Benítez Reyes, poeta, Eduardo López Collazo, investigador jefe del IDIPAZ, José Luis Guirao, veterinario fundador de la ONG Agua de Coco y, por último, Guillermo Vázquez Consuegra, arquitecto. La exposición es itinerante, irá a Cáceres, Plasencia, Trujillo, Badajoz, Villanueva de la Serena, Castuera, Madrid y, por último, Sevilla, a la Galería Weber Luchter, con la que trabajo habitualmente. Se inaugura el 8 de febrero en la Sala Pintores de la Diputación de Cáceres. Una vez dicho esto, los espectadores podrán participar activamente en el proyecto. ¿Cómo? Haciéndose fotografías con los carteles de los distintos tipos de rosa que yo me he inventado y subiéndolas a las redes sociales, poniendo sus opiniones y jugando de alguna forma con los cuadros y con las tablas. El objetivo, de alguna forma, es concienciar a la sociedad de los valores de igualdad y tolerancia y que ni siquiera por un color te pueden decir que es de chicas y humillarte, ¿no? Yo también me quiero unir a la buena idea que ha tenido la Consejería ya de recuperar estas ayudas y espero que duren muchos años. Y emplazaros a todos, a la prensa, a los políticos y al resto de artistas, a que en alguno de los puntos de la itinerancia también vengáis a haceros una foto en mi zona rosa. ¿Vale? Gracias. Julián Pacomio nos habla de su propuesta. Existe un proyecto dentro del campo de las artes vivas, performativas, que a mí me fascina desde hace algunos años. Este proyecto es de Mette Edvardsen, una artista belga, en la que, tomando la idea de la novela de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ella invita a varias personas a que memoricen un libro a su elección, construyendo una suerte de biblioteca viviente, expandida, que está encarnada en los cuerpos y en las mentes de las personas. A mí este proyecto me fascina por el componente performativo que tiene. Una persona puede encarnar un libro, encontrarse con otra y, dando un paseo por el parque o en una cafetería, puede recitarlo, ¿no? Puede actuar como el contenido del libro. Con este proyecto, con Asleep Images, pretendo dar un paso más allá del proyecto de Mette Edvardsen, donde me planteo qué ocurriría si, en lugar de construir una biblioteca viviente de libros, lo hacemos con imágenes. ¿Cómo se puede memorizar y encarnar una imagen?
¿Cómo se puede mostrar, representar una imagen? Claro, las posibilidades y las dificultades se disparan. No es lo mismo aprenderse un texto, ¿no? Un libro. Aprendértelo depende del tiempo que inviertas en estudiarte el libro, en el contenido que elijas. Puede ser un poemario, puede ser una novela frondosa, pero con una imagen la cosa se complica mucho. Por dos razones. Primero, ¿cómo se memoriza? ¿Qué escoges de una imagen para memorizar, para encarnar? Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se representa? Un texto, por supuesto que solo tienes que recitarlo palabra a palabra, pero ¿cómo puedes, valiéndote de tu propio cuerpo, representar una imagen? Para comenzar esta difícil tarea, he decidido comenzar con imágenes cinematográficas, audiovisuales, donde un grupo de personas tratan de copiar, de encarnar los movimientos de los personajes de las películas, ¿no? Para, digamos, luego apartar la película y que esas personas puedan actuar como los personajes de esas películas, ¿no? Esa es la tarea de este proyecto de Asleep Images, que viene a ser como imágenes dormidas o adormiladas, que se han echado a dormir. Podéis ver en las imágenes algunos ensayos donde un grupo de personas tratan de copiar los movimientos de las películas. Eso es. Alejandro Pajares nos habla de su proyecto. Hola, buenos días. Soy Alejandro Pajares. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Junta por la reactivación de estas ayudas que suponen un apoyo para los artistas visuales de esta región. Y, en segundo lugar, al jurado por haber confiado en mi propuesta. El trabajo presentado, el proyecto se titula Situaciones Espaciales 2 y supone una ampliación a un proyecto iniciado el año anterior en el que combino piezas escultóricas con pintura. Está compuesto de una serie de 6 piezas en las que se combina los materiales. Madre mía, me estoy poniendo súper nervioso, disculpad. Hay una combinación de materiales. En las imágenes se pueden ver 2 esculturas ya terminadas que actualmente están expuestas en la Galería Kernel de Cáceres hasta el día 25. Y el resto del resultado se verá en una exposición el próximo año en el Centro Tomás y Valiente de Fuenlabrada, en Madrid. Gracias por la asistencia. La última intervención le corresponde al presidente de la Junta de Extremadura. Gracias. Muy buenos días. No hay nada que agradecer porque veníamos a lo contrario, a que os diéramos las gracias nosotros a vosotros por el magnífico trabajo que habéis desarrollado, ¿no? La recuperación de estas ayudas era algo que nos propusimos al inicio de esta legislatura. Yo creo que es necesario llevar la innovación a todos los ámbitos, también en el mundo de la cultura. Dice mucho el actual comisario de Innovación de la Unión Europea que hay que innovar tanto hasta que la innovación se convierta en lo normal, y cuando la innovación se haya convertido en lo normal tendremos que inventar otra cosa para que deje de ser normal, ¿no? Es decir, como una actitud presente siempre ante la vida, de buscar respuestas y también buscar creación, como es vuestro caso, en algo que es muy complejo de abarcar, y ahí es donde está, yo creo, su verdadero mérito, ¿no? Estas ayudas, además, lo que pretenden es que se visualice la cantidad de gente que hay haciendo cosas interesantes en esta región, porque desde la más profunda admiración que yo tengo por el mundo de la cultura y por todos los artistas, es verdad que estamos acostumbrados a ver siempre las mismas caras, y hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes en la región y que no siempre se ponen de manifiesto, no siempre se tiene la posibilidad de enseñarlo, ¿no? Y esto es una de las ideas que hay detrás de las ayudas, más allá de un reconocimiento en forma de jurado y de resolución, pues también el de enseñar las cosas que se están haciendo por parte de gente que está haciendo cosas muy interesantes en nuestra tierra, ¿no? Y que pone de manifiesto, además, que la tecnología no le hace ningún daño al arte, sino todo lo contrario, es una herramienta más en manos del creador para poder generar nuevas potencialidades
en su actitud y en su espíritu creativo, ¿no? Así que muchas gracias a ellos, esencialmente y fundamentalmente. Ayudaremos también a que su obra sea conocida, pues incorporando algunas de las exposiciones en las salas de las que se dispone, y sobre todo mi ánimo de verdad para que si en algún momento podemos ser útiles, pues que no dudéis en solicitarlo, porque a mí me lleva siempre una visión muy clara de lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que dirigir, tenemos que ayudar a que la gente llegue allí donde se pone sus méritos y a conquistar las metas con que la gente en un momento determinado sueñe, ¿no? Y este es un mundo, además, el mundo de la cultura, que está lleno de posibilidades, porque no tiene edad. Se puede crear en cualquier momento de la vida y basta tener ganas de poderlo hacer. Nada más. Muchas gracias a todos, de verdad.